Bos días, son Paco e son de Ferrol. Iniciei os trámites da solicitude da Risga no mes de setembro de 2017. Levo 8 meses esperando. Pediría menos trabas administrativas na solicitude e máis agilidade na resposta. En resumo, xa non estou nun risco de exclusión. Xa estou nunha exclusión severa. Hola, soy Daniel, soy preceptor de Risga y quería deciros que llegué a solicitar el Risga porque no tenía otro trabajo ni otra facilidad para pasar el día a día y que había que mejorar muchas cosas, como por ejemplo que la gente no tuviera que esperar 2 o 3 meses solo para plantear su problema de que necesita recibir Risga o cualquier subvención o cualquier solución, y después los trámites del papeleo, que no te van pidiendo papeleo poco a poco, uno a uno, y te van pidiendo todo junto. Pues no sé qué más os podría decir. Los plazos desde que pedí el primer papel hasta que lo llegué a cobrar, 1 año tuve que esperar de plazo, cuando se supone que son solo 6 meses o menos. Nunca se cumplen esos plazos, siempre son más excesivos. Y los plazos que tardaron mucho en recibir, hasta que me llegó el Risgas, tuve que pedir un montón de ayudas de urgencia, comida, servicios sociales. Todo cuanta ayuda que me daban era poca, era muy indispensable la ayuda. Como parte buena, lo que veo es que intenten mover a la gente y que el que cobre el Risgas, obligarlo a hacer un curso, entregar currículums o algo, y no tirarte en casa y dejarte. Así nunca va a cambiar nada, siempre te vas a quedar solo el Risgas, nunca nada. Eso sí que estaba bien, mover a la gente. Hacer ya no solo cursos que te cuente. ¿Qué querías que te contara? Aunque sea moverte de cama, hacerte ir allí semanalmente, una consultoría, irte a casa a ver, que no te hagan dejarte. Lo peor que puedes hacer es dejarte. Que te hagan mover cursos, currículums, lo que sea, eso es lo mejor.